Buenas tardes. Buenas, caballero Mario. Marito, ¿Cómo están? Hoy tenemos apareciste. Wi-Fi, así que vamos a aprovechar. Bueno, ¿saben lo que es esto? Una foto espectacular. Es una foto que tomó un trucho que conozco. Uh, Oh, Esta photoshopeada, ¿eh? esto es Photoshop, esto está recortado así con Photoshop, con la gomita y ya está. Sí, se No, nota, se nota. no, pero fíjense, esto se vea negro. ¿Qué exposición tiene esto? 30 segundos. Con 30 segundos que esto haya salido negro es que tenés un Bortle uno o 2, no más de eso, porque Sí, si sí, no, claro. esto habría salido medianamente iluminado. Y el ISO es 3500. Peor, peor. Con 3000 ISO y que haya salido todo negro, es un cielo que es realmente espectacular. Acá tenemos el querido satélite, que es un nanosatélite, si esa es la identificación correcta. Un nanosatélite es un satélite que mide esto más o menos, porque vieron que era rectangular. El tipo está rotando de una manera irregular, entonces hace estos, cuando se pone, cuando se pone así, hacia el observador, para que me desaparece la virome. Cuando se pone así hacia el observador, hay mucha superficie que refleja y se ve brillante. Cuando se pone así, hay poca reflexión y se ve débil. Como va a estar rotando, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, que es lo que está pasando con esta imagen. Después, lo que vimos por acá, está la nube de Magallanes, Sí. qué linda que está. Tucana. Tucana ahí, 47. A ver dónde O- está. No, o no, esa es. Ah, la No, tarántula. la tarántula, sí, sí. Esta es la tarántula, que es una nebulosa de emisión bastante más grande que Orión, la nebulosa Orión. Y lo que estábamos discutiendo era este. Mirá qué bonita que está. Mirá el largo que tiene. Empieza acá. Hace, Ah, sí, sí. acá es cuando entra, acá entra y acá termina. ¿Por qué? Porque en general la explosión final es el lugar donde termina. O sea, no termina Ah, acá. claro. Yo lo veía al revés. Exacto. Entonces, entra en la atmósfera, se va quemando, acá hace una pequeña explosión previa y acá revienta y ya se desintegra. Esto es típico de una estrella fugaz. Hacer este tipo de cambios de brillo así muy irregulares. Para ver te puede decir, ah, pero puede ser un satélite. No, esto no es un satélite. Esto es una estrella fugaz hecha y derecha. Fíjate el largo que tiene. Fue muy impresionante. Lo que No, y pasa es había. que a simple Esta no la vista, vi, hubo muchas, ¿eh? Hubo muchas estrellas fugaces. lo que pasa es que a simple vista, si se vio esto, es mucho. Mm. Porque justamente todo esto lo capta la cámara, que es el trazo normal que tiene, pero está muy bonita. Aparte, el tema de las nubes, nuevamente confirmando un Bortle bajísimo, estas nubes se ven negras. Si esto lo sacás desde un Bortle 5, esto sería de color naranja, porque estaría Ajá. reflejando el brillo de la ciudad. Como no hay nada, se ve absolutamente negro, hasta el fondo se ve completamente negro. Nada, es impresionante esta foto, muy bonita. La Y otra que la otra, La otra Júpiter, ¿la viste? Esa, Marte no me esa gustó la tanto. dejaba. Me gustó más esta. Buenísimo. A mí me gustó más esta. Y acá, bueno, uno cuando empieza a jugar con estas fotos, puedes empezar a encontrar de todo. Hay que revisarla. En general, uno lo que hace es la termina de sacar, y después la empezás a revisar, a ver qué hay de lindo, qué se ve. Y a veces, mira, acá hay otra, de pedo. Ajá. Puede ser un Sí. satélite, podría ser un satélite. Porque fíjate, no, pensé que tenía el mismo ángulo que esto, y en general los satélites tienen ángulos fijos, no están en cualquier ángulo, los ponen a 40, 45, 50, tratan de más o menos respetar, más allá de que puede ser un poquito más, un poquito menos. Pero habría que ver el ángulo de inclinación, tiene más aspecto de satélite que otra cosa, porque es muy constante el brillo y viene más débil acá que está más lejos y Bien. va acercándose, subiendo y se va acercando,
y se va poniendo más brillante. Este brillo que está acá es una estrella, Sí, sí. no es una explosión o algo así, porque fíjate que coincide con la forma de las otras, por ejemplo, alguna debilucha como esta, que se metió acá y se sumó al brillo del satélite. Entonces esto pinta más satélite que estrellas fugaz. Igual, la cantidad de satélites que hay es Ah, impresionante. sí. Esto, los últimos 3 días, bueno, hice 3 salidas al mismo lugar, ¿no? Con distinta gente y mirábamos Omega Centauri. Todos, todos estaban, no sé, ponerle 10 segundos mirando y me decían, uy, pasó un satélite, pasó otro, en el pequeño ángulo donde estaba Omega Centauri. Sí, 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 no, no, es impresionante. Tremendo. No, es un desastre lo que están haciendo ahora con respecto al lanzamiento indiscriminado de satélites por el negocio fenomenal que es para Elon Musk y los demás que también tienen plata y quieren ganar con la excusa de Internet para todos. Es increíble los desastres que están haciendo en el cielo. Pero bueno, como no tenemos plata nosotros, para ellos es lo mismo. ¿Qué le va a hacer? Pero primero analizar, siempre analizar una foto. Hay mucha información atrás de una fotografía. Mírenlas, la foto, aunque esté fea, que la vean medio desenfocada, no importa. Ustedes mírenla y van a aprender mucho de lo que hay. Y si encuentran algo que no saben, compártanlo con el grupo y seguramente vamos a poder descubrir de qué se trata. En general, los satélites, si son relativamente brillantes, con el Heavens Above, inclusive con el Stellarium, uno puede mirar en detalle. Lo que pasa es que el amigo Pablo miró los satélites más brillantes, que pasaban así, pum, ya, encontré Sí, este. obvio. Pero si vos amplias, te empieza a mostrar los satélites muy, 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 muy mínimos, de magnitud 5, 6 o 4. Entonces, con paciencia podés encontrarlo. De hecho, buscar ese que encontrábamos me tomó 5 minutos. No es que Claro, le dediqué una hora de tiempo. Que si le tengo que dedicar una hora, no lo hago, sencillamente. claro. Yo soy así, ¿viste? Soy medio jodido. Ya Es sabes. mucho. Una hora es mucho, no, no, está bien. Pero sí, sí. Voy a seguir sacando fotos de estos días y las comparto después. A ver qué encontramos. Perfecto. Y ahora les voy a compartir otra cosa, a ver si lo encuentro, que era el de satélites, pero que no lo estaría encontrando, el de satélites. Porque quería... Estamos viendo todo lo que hay en tu compu, Claudio. Sí, Por, Captura de pantalla. por favor, que no ay, haya nada no pasa nada acá, y mira en bola, y acá somos todos hombres, así que no importa. documentación personal, por favor, se ve una foto de una chica, no abramos cualquier cosa. Sí, no, 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 eso lo tengo en otro lugar, quédate tranquilo. La tengo en el otro disco, las cosas así, muy poquita, no se preocupen. Ah, estamos grabando todo. Me parece que este no ¿Vamos a lo... empezar de nuevo? ¿Empezamos de nuevo? Empezamos de nuevo. Buenas tardes. Nah, ya está. Che, ¿dónde lo puse? A ver acá. Ah, no, es donde estoy ahora. Marina, Didi Moda. Y para los que les guste, cerca donde saqué esa foto, hay una orfebre que te hace estas cosas. ¿Querés el planeta Tierra? Uy, qué Son lindo. piedras sacadas de ese lugar, de piedra parada y trabajadas. Me encantó eso. ¿No? ¿Muy caro? Increíble. Tenés que no, 3.000 pesos. Ah, nada. No, 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 y son piedras semipreciosas, un crack. Así que los espero para el verano acá, no, no pueden no venir. Y la verdad que cada vez estoy más convencido, che. ¿Eh? A Y ver, con ese cielo acampamos ahí, en el verano no hace Yo frío, justo me compré una carpa estos días, así que tengo que ir a probar por ahí. y tenés que ir a estrenarla. El verano es el momento ideal qué, acá, ¿eh? qué buena excusa esa. Mira, acá tengo un par de PowerPoints. Mírate Júpiter. ¡Vamos! No, ¡Vamos! Tenemos el sistema solar, ¿eh? no. ¿De dónde salió Este eso? es de San Luis. Esta piedra es de San Luis. Yo no tengo Ah, muy bien. También la trabajan, la pulen y tiene estos son los colores naturales. O sea, pulida, pero los colores Claro. naturales. loco, yo Vamos a no hacer tengo el sistema nada, solar me en toda la Argentina. desconocía. Claudio, Para vos, que Yo no tengo nada. Yo tengo, esta tengo, mirá. Está por vos tenés, decir. ahí vos está tenés atrás un poco de meteorito, Claudio.
Bueno, sí, yo tengo Y mente. esta no sé, esta qué puede llegar a ser, ¿viste? No sé, pero está. Encélado, También, pero bueno. A ver, Europa. No, ah, piedras tengo un montón acá en casa. aquí está. La otra vez se acuerdan Pero que bueno. di una charla. ¿La están viendo la presentación? Sí. ¿Se Satélite en acuerdan que di acción. la otra vez una charla sobre satélites en el centro universitario? Y esta es la charla que va a faltar una parte, pero bueno, no importa. La otra parte se las voy a deber, porque yo no la tengo. Que es más o menos la idea es la siguiente. ¿Para qué sirven los satélites? Una charla para docentes era esta, pero les puede llegar a ser utilidad cuando viene alguna persona que le interesan estos temas. ¿Para qué sirven los satélites? Porque es una gran pregunta que siempre hacen. No sirven para nada, sirven para algo. Y en realidad nosotros estamos viviendo permanentemente en base a la tecnología satelital. Vas a algún lugar con el GPS y estás hablando de tecnología satelital. Usás el Google Earth, viene de satélites. La predicción meteorológica viene de satélites. E inclusive hay condiciones en que se hacen, que se toman fotografías en distintos colores, distintas frecuencias, y se puede saber el estado que tiene, por ejemplo, las plantaciones, la soja, lo que vos quieras. Depende del color que tenga, sabe si necesita más agua, si está bien, si está mal, o en qué condiciones. Y de hecho, se transforma en información estratégica para un país porque uno sabe qué cantidad de plantaciones y de cosechas va a haber de determinada cosa. O sea que en realidad la tecnología satelital es fundamental en este momento y para un país es una cosa más que importante, porque podemos saber, en Argentina es medio complicado, porque te cuentan las costillas. En Mm. cambio, en otros países serios, bueno, se usa justamente para ver cómo distribuir todo eso y cómo hacer mejores negocios entre todos. Pero ya sabemos que nuestro país es muy particular. Mm. Vamos a la siguiente. Y la Agencia Espacial Argentina es la CONAE, es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La CONAE, es la encargada de todos los desarrollos espaciales desde la década del 60 hasta ahora. Se desarrolló prácticamente un poquito después de la NASA, o prácticamente al mismo tiempo. Y en Argentina hay mucho desarrollo espacial, cosa en que en general la gente no lo sabe o no lo cree. Y les voy a contar algunas cosas que se les va a llamar la atención, o supongo que los va a sorprender. Esta parte es la explicación de por qué algo está en órbita, que simplemente si la Tierra fuera plana o estoy considerando una distancia corta y yo tengo un cañón que disparo balas, cuanto más fuerte dispare, más lejos va a llegar y voy a hacer un pozo, un cráter cada vez más lejano. Ahora bien, la Tierra sabemos que no es así. La Tierra es así. Las terraplanistas lo lamento. La Tierra es así. Entonces, si yo voy disparando cada vez más fuerte, el resultado final es que se me escapa el piso, no llego nunca y me pego por atrás. ¿Cuándo sucede esto? En la Tierra sucede cuando la bala viaja a 8 kilómetros por segundo. Es una velocidad muy alta y por eso hay que hacerla fuera de la atmósfera, porque en la atmósfera directamente se prendería fuego el satélite. Pero ahí arriba, a 150, 200 kilómetros, 300 kilómetros de altura, la Estación Espacial Internacional está a 420 kilómetros. Entonces, ya a esas alturas, la atmósfera prácticamente no tiene no molesta de ninguna manera, no frena demasiado al satélite. Pero fíjense que es una explicación intuitiva, muy simple de cómo algo está en órbita. ¿Qué pasa? ¿No se cae? Sí se cae, pero se cae con la misma forma de la Tierra. Entonces, como la Tierra es redonda y esto se cae de forma circular, el resultado final es que nunca llegas al piso. Y chao. Y el que no lo entendió, lo lamento. Es así de sencillo. Yo pensaba que era porque estaba curvado el espacio-tiempo y la bala Ah, no perseguía, iba en línea empecemos, recta atravesando la curvatura, pero no bueno, es otra. empecemos a traer conceptos Es. relativistas a esta charla No, elemental. Les no, pero es muy Pablo. básico.
fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga se equiparan, se equilibran y se mantiene flotando. Vamos, Newton. La fuerza con que se quiere expulsar a esa velocidad y la fuerza de gravedad se equiparan y queda en cero y te queda flotando el satélite. Bien. Acá ya tendríamos Bien. que empezar a Sería así. discutir acerca de la fuerza centrífuga, que es una fuerza ficticia. No nos Claro. metamos en estas cosas. Simplemente el piso se escapa y no llego. Entonces, en ese momento, pero lo peor de todo es que los dos tienen razón en lo que están diciendo, tanto Alberto como Pablo. Alberto me trajo la versión prerrelativista y Pablo trajo la versión relativista. Pero no vamos a entrar en eso, porque si no se complica demasiado. Bien. Entonces, Nah, acá tenemos el tema del lanzamiento, que esto es lo más importante. Pero fíjense que lo que me sirve de toda esta parafernalia es esta cosita que está acá arriba. Todo este cohete es para poder mandar esto en órbita. ¿Por qué? Porque tengo que viajar 8 kilómetros por segundo. Entonces necesito muchísimo combustible para impulsar y poder poner ahí arriba que llegue a la velocidad que yo necesito. Por eso se tardó tanto en poner satélites en órbita. La tecnología tardó bastante en desarrollarse, porque inclusive las B-2 que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial no tenían capacidad de hacer esto. Recién con desarrollos mejores, o sea, mejoras post Segunda Guerra Mundial, se logró que tuvieran el tamaño y la potencia suficiente como para lograr poner un satélite en órbita. Entonces, por eso es tan grande todo esto que está acá atrás, que se desecha en general, se desechaba, ahora ya hemos visto que son retornables, que son reutilizables los cohetes. Después, los tipos de órbitas. Tenemos órbitas que se llaman MEO y GEO. Las LEO son las Low Earth Orbit, son órbitas bajas. La gran mayoría de los satélites están en órbitas bajas, menos de 2.000 kilómetros. O sea, la Estación Espacial Internacional, la enorme cantidad de satélites que vemos todas las noches, están en estas órbitas bajas. Hay órbitas intermedias que son hasta 10.000 kilómetros, que los hay también satélites que normalmente tienen una órbita muy elíptica, van desde muy alto y luego hacen un vuelo casi rasante. Y luego las órbitas geoestacionarias. Las órbitas geoestacionarias son las que están a 36.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, están a 42.000 kilómetros del centro de la Tierra. ¿Y por qué es ese lugar? Por la velocidad de la Tierra. Imagínense que un satélite que está en la Estación Espacial Internacional da una vuelta alrededor de la Tierra en 1 hora y media, 90 minutos. ¿Por qué? Porque está cerca, entonces tiene que ir muy rápido porque la gravedad de la Tierra es muy fuerte, entonces tiene que ir muy rápido para no caerse. Pero si yo me voy alejando, cada vez voy más despacio. La Luna, por ejemplo, está tan lejos que tarda casi un mes. Entonces, en el interín debe haber un momento en el cual el satélite da una vuelta en 24 horas. O sea que si yo pongo ese satélite ahí, va a estar siempre sobre el mismo punto de la superficie de la Tierra. Eso es una órbita geosincrónica, está sincronizada con la Tierra. Hay órbitas heliosincrónicas también, que están siempre en la misma posición respecto al Sol. Aunque la Tierra se vaya moviendo en su órbita, siempre está orientada con respecto al Sol. Pero esos son detalles. Esto es para... ¿Sabés si son visibles los geosincrónicos o están demasiado lejos como para... ¿Cómo? No te escuché lo que dijiste. ¿Sabés si son visibles Sí, los sí, son visibles. geosincrónicos? Son ¿Sí? visibles, tienen magnitud aproximadamente, los más brillantes tienen magnitud 10, 11, y los más débiles pueden tener magnitud 14, 15, pero se pueden ver. Se pueden ver, de hecho, he visto una filmación de alguien que mandó cámara en el lugar donde está la diferencia entre la sombra y la luz del sol, y ves cómo se van moviendo y van desapareciendo. Porque son Ah, un montón, son un montón. Lo interesante también es que como son geosincrónicos, vos si sabés dónde está, ponés el telescopio y mirás, y está siempre fijo. Y te parece ah, que se mueve porque se mueve el resto, pero vos el telescopio está ahí fijo, vos mirás y está en el centro. Y bien. te mantiene ahí. Es muy loco para verlo.
como aficionado a la astronomía, es muy interesante verlo, es raro, es como raro ver esos satélites. Pero sí se puede hacer perfectamente, pero son débiles. Y acá tienen los dos tipos de órbitas adicionales, hay ecuatoriales y polares. ¿Por qué son ecuatoriales y polares? Depende de lo que vos quieras hacer. Si vos querés, solamente te interesan cuestiones que están en el Ecuador, cosas que querés analizar de los océanos, por ejemplo, y no querés estar más arriba, utilizás órbitas ecuatoriales. Si vos querés recorrer todo el planeta, incluyendo los polos, entonces lo pones en una órbita polar y en la vuelta vas analizando toda la superficie de la Tierra sin demasiado inconveniente. O sea, cada hora y media está dando una vuelta y vas mirando distintas zonas. La otra opción son tener órbitas inclinadas. En general, las órbitas no se ponen todas polares porque en los polos pasas por la Antártida o por el Ártico, que es blanco todo, como que no hay un gran interés. Entonces, en general, se las pone un poco inclinadas para cubrir todas las zonas habitadas, que es donde a uno más le interesa poder revisar. Y acá tienen una geosincrónica, que está, si antes no lo entendieron, ahora después de ver esto, si no lo entienden, no tienen remedio, gente, lo lamento. Ven que está sobre América del Sur y se mantiene siempre ahí. En estas posiciones se ponen los satélites, por ejemplo, meteorológicos. Los meteorológicos, los que quiero que analicen una zona determinadísima de la Tierra, pero no requiero mucha definición. Por el otro lado, las órbitas cercanas lo que hacen es tener muy buena definición, pero tengo poca cobertura. O sea, no puedo hacer las dos cosas. O tengo cobertura o tengo resolución. Ambas cosas no se pueden hacer. Pero por Es eso hay cuántico, satélites. ¿Cómo? es cuántico, el gato de Schrödinger. Entonces, esos son los chistes que hay que tener en cuenta cuando uno analiza para poner un satélite. Y una idea equivocada que existe. Mucha gente cree que los satélites geosincrónicos se utilizan para comunicaciones. Yo quiero hablar con China y uso satélites geosincrónicos, y eso no es cierto. Se usan cables submarinos. ¿Por qué? Porque el satélite geosincrónico está a 36.000 kilómetros. Entonces yo digo, hola China, llegó al satélite geosincrónico, se comunicó con el otro y del otro bajó y hizo el recorrido inverso para decirme hola. Estos fueron 36.000 más 36.000, 70.000, redondeando, más otros 70.000 o más. Estamos hablando de 150.000 kilómetros, o sea que medio segundo, imposible hablar por el delay. Vos decís, hola, ¿qué tal? Medio segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, lo que se hace es directamente por los océanos, hay cables así gordos de fibra óptica que los utiliza normalmente Google o Internet y son los que de verdad hacen la comunicación. Y ahí vos hablás por ahí, por teléfono, y el delay puede ser una décima de segundo o dos, no se nota. Así que hay mucha gente que cree que se usan los satélites para hacer comunicación planetaria y no es así porque no se puede, es muy incómodo. Y acá tienen otro satélite, ven que es mucha resolución, pero poca cobertura. Estoy viendo un pedacito de la Tierra, fíjense que son 185 kilómetros por pasada, pero tengo una definición monumentalmente buena. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, voy a usar distintos satélites. Voy a usar uno que esté muy alto, muy bajo o donde quiera. Y otro problema más de los geosincrónicos, que es un tema importante, es que ustedes saben que la Tierra tiene un cinturón de radiación. El cinturón de radiación, creo que hay una imagen después, el cinturón de radiación está fácil a 2.000 kilómetros. O sea que lo que está debajo del cinturón de radiación está protegido, por lo tanto puedo usar electrónica medianamente común. O sea, la que compro en una casa electrónica por ahí más o menos buena, puede usarlo. Pero para estar en un geosincrónico que va a recibir la radiación directa fuera, necesito que sea no me sale la palabra protegido, no es protegido, Blindado. blindado, eso. Térmico, ¿no? Me salía carrozado, que nada que ver. Blindado, tiene que estar
muy blindado como para que no se quemen en el lugar donde está. Entonces depende del satélite que yo estoy utilizando y dónde lo voy a utilizar, requiere distintas protecciones como para que pueda seguir funcionando. Entonces imagínense las Voyager o esas naves tienen recontra protección porque se sabía que iban a estar en el medio de la nada, impactados directamente por el viento solar, por las radiaciones del espacio, las radiaciones de Júpiter, y sobrevivieron sin demasiado problema, por suerte. Ahí llegó Roberto, ahí está. Y acá tenemos lo que hace la cobertura de un satélite geosincrónico. Está parado en un lugar y está controlando, por ejemplo, acá la circulación de los vientos en un determinado lugar, una parte determinada del mundo. Hay Los países tienen derecho a tener satélites geosincrónicos. Por lo tanto, en el anillo ese ecuatorial a 36.000 kilómetros hay docenas de satélites. Cada país tiene derecho a tener un pedacito de longitud en el cual poner su satélite. En general, obviamente, arriba tuyo. No, no es muy práctico tener las imágenes de, no sé, de Rusia, salvo que los quieras espiar. Y esto era lo que les decía de los cinturones de radiación. Los satélites, esto está más o menos a escala. La Tierra tiene 12.000 kilómetros, hay un anillo inicial que está por debajo de 2.000 kilómetros. Fíjense, lo que está por acá está protegido. Ven que hay como un color un poco más amarillito por acá y después hay uno bien fuerte que es este que está acá. Pero hay una protección más baja que llega más o menos a 2.000 kilómetros y a partir de ahí, si estás por acá afuera, que es los satélites geosincrónicos, están por ahí, no tenés ningún tipo de protección. Lo que viene directamente del Sol le pega al satélite y si no está protegido lo quema. Sencillamente lo quema. Y esto es no sé si lo conocen, la South Atlantic Anomaly. Es una anomalía que se está detectando en el campo magnético de la Tierra desde hace unos 20 años. Se está viendo que hay una disminución del campo magnético. ¿Y dónde va a ser? En otro lugar que no sea Argentina. Y casi arriba nuestro hay una disminución del campo magnético que ahora, fíjense que esta es una imagen de 2020, se está abriendo y como desplegando en dos centros diferentes. El motivo fundamental, muy simple, nadie tiene la más pálida idea por qué está pasando esto. Se cree simplemente que tiene que ver con la estructura debajo de la superficie terrestre que de alguna manera, ¿vieron? Cuando uno dice de alguna manera, no tenéis ni idea cómo es, hace que se esté haciendo esta disminución en el campo magnético terrestre. ¿Qué significa esto? Que la Estación Espacial Internacional, cuando está pasando por ahí, que muchas veces pasa, y hay tormentas solares, tienen que desconectar toda la electrónica por cualquier cosa. Porque si están sobre África, ponele, o sobre Estados Unidos, o sobre Asia, como el campo magnético está bien, no llega la radiación, pero acá sí. O sea que a 400 kilómetros de altura pueden llegar partículas de muy alta energía y arruinar la electrónica de cualquier satélite. Entonces, los satélites que son muy importantes, cuando pasan por ahí, se les desconecta la electrónica fundamentalmente si hay tormentas solares, que ahora es lo más normal del mundo. O sea, este es un problemita bastante grande que está viniendo con el tema de la exploración espacial y con tantos satélites que se están lanzando. Y esto es una representación nada más, pero es bastante aproximado de toda la inmundicia que hay alrededor nuestro. Tenemos la Tierra con todos esos puntitos que van muy rápido, que son los satélites de órbita baja, los LEO, y estos son los geosincrónicos. Fíjense, los geosincrónicos, que hay un montón también, porque cada país pone los suyos. Porque, por ejemplo, un país que no tiene tecnología espacial puede contratar a otro para obtener y poder hacer comunicaciones entre el mismo país. Porque si está ahí arriba, tengo todo el continente, sí me sirve, quiero comunicar a alguien de Jujuy a Tierra del Fuego y me sirve.
Me sirve porque me sirve para poder hacer comunicaciones, para revisar cómo están las cuestiones de, como les decía antes, las plantaciones, los incendios. Hay un montón de cosas que se pueden revisar con los satélites geosincrónicos. Pero fíjense que esto es mínimo de lo que está sucediendo. Hace unos años había 20.000. Hoy debe haber 27, 28.000 y sigue subiendo porque las empresas más grandes como la SpaceX, que todavía creo que le faltan 4 o 5.000 satélites para lanzar. O sea que hay una parva de satélites ahí dando vueltas. Y yo les comentaba en esa charla que di en el centro universitario que se les puede proponer a los chicos, porque los chicos van a, cuando sean grandes, algunos serán ingenieros, al que se le ocurra cómo bajar toda esta basura, se hace multimillonario. No millonario, multimillonario. Porque nadie tiene idea cómo bajarlos. O sea, se puede hacer, obviamente se pueden bajar, pero el problema es que si lo bajas es carísimo. Es como cuando te dicen, che, pero la luna, las Apolo tenían oro, tenían placas de oro para proteger la temperatura. Vamos a buscarla. Lo que te sale ir a buscar es 1000 veces más caro que el oro que hay ahí, no tiene ningún sentido. Esto es lo mismo. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, se pueden bajar. De hecho, inclusive se pueden disparar un misil y hacerlo 1000 pedazos, pero contribuís con 10.000 piezas más que están dando vueltas ahí de mugre y que pueden chocar contra satélites que sean útiles, que sean utilizables o tripulados, peor. Entonces, este es un problema gravísimo que se viene para los próximos años. Y ahora, bueno, esto como les dije, es una charla armada para docentes con propuestas para sus alumnos. Entonces, ustedes, niños, si fueran ingenieros, ¿cómo harían un satélite? Eh, no es tan fácil armar un satélite, porque a un principio uno piensa, bueno, pongo una pelota y una caja de metal y le meto un par de cosas. Entonces, que inclusive hacer esto es una técnica de educación STEM, que es una técnica de educación internacional de ciencias, que es buscando resolver problemas. O sea, enseñarles ciencia a los chicos resolviendo problemas. Por ejemplo, teniendo cajas de cartón y cada caja asignarle algo, que yo, por ejemplo, al satélite le voy a poner un grill y como que no me parece no va a ser útil un grill, aunque podría ser interesante, pero digamos que para el objetivo, una parrilla no creo que sea útil. Entonces va jugando con eso y ellos van llegando a qué es útil o qué no. Yo, por ejemplo, quiero que el satélite se mueva. Bien, entonces necesito cohetes para poder moverlo suavemente. Necesito una antena de comunicación, porque si no, hace cosas y no me entero o no le puedo dar a orden. Entonces, con ese juego uno va creando la estructura que tiene que tener para generar un satélite, aunque sea de cartón. Entonces acá vienen los paneles solares, que para darle energía, si no hay que llevar batería, va a ser medio complicado. Instrumentos científicos, si uno quiere hacer detección. De hecho, los primeros satélites argentinos que se lanzaron, los SAC, son científicos, son satélites totalmente científicos. Rastreador de estrellas, ¿por qué? Porque si yo quiero saber a dónde está mirando el satélite, se guía por estrellas. Tiene pequeños telescopitos que sabe que en general están puestos en esta posición, como si me fueran mis 3 dedos. Esta mira Canopus, esta mira Altair y esta mira Sirio. Entonces se acomoda y cuando la tiene, el satélite sabe dónde está mirando. O sea, la tecnología que hay atrás de un satélite es monumentalmente alta. No es una pavada hacerlo de ninguna manera. Aún un mini satélite, un nanosatélite son complejos para hacerlo. Entonces, en general, se puede considerar que hay un control general, un cerebro general que indica qué hacer, una fuente de energía, que es paneles solares normalmente, blindaje para la radiación y la temperatura, porque a veces está el sol a ciento y pico de grados, a veces está la sombra a ciento y pico bajo cero, sensores y cámaras, control de movimiento, comunicaciones y redundancia. La redundancia es algo fundamental en los satélites. ¿Por qué? Porque tenemos la mala experiencia de que las cosas dejan de funcionar. Y cuando vos tenés en tu casa que deja de funcionar, agarras así, lo tirás a la miércoles y le pones otro. Pero allá arriba es como que se complica.
lo vieron tranquilamente con el Hubble cuando tuvo ese problemita y hubo que hacer una segunda misión para ponerle una lente que salió 1.500 millones de dólares, esa pequeña misión. Entonces, el telescopio pasó de salir, de tener un valor de 2.000 y pico millones de dólares a casi 4.000 por ese pequeño error que echaron a la miércoles a mucha gente, inclusive en la NASA, y la empresa que construyó el espejo quebró. O sea, Wow. fue grave. La Perkin-Elmer era como una como si dijera SAIS, una institución internacional, y quebró. Fue un error levemente grave, como ya les decía. Y acá tenemos algunos de los satélites argentinos. Los SAC, que son los primeros, el SAC-A, ahora lo vamos a ver en detalle, pero el SAC-A fue un satélite desarrollado específicamente para ver qué no hacer y qué sí hacer. O sea, fue un satélite para meter la pata para los SAC-B y SAC-C y empezar a hacerlos bien. Y ahora lo vamos a ver bueno, pero esta parte es interesante. No hay mucha gente que sabe, a Roberto me parece que sí, porque me parece que le gustan estas cosas y a Alberto también, pero no hay mucha gente que sepa que Argentina tiene una historia de cohetes, estos se llaman vectores o lanzadores. Una cosa es el desarrollo de satélites, que la Argentina ya está funcionando, como eso con la CONAE, y hay distintas empresas, INVAP, por ejemplo, el INVAP trabaja en desarrollo de satélites y también tiene desarrollo de, ¿cómo se llama? Estaciones nucleares. Puede desarrollar todo lo que sea nuclear o satélites, el INVAP. Pero el otro tema es, una vez que yo tengo el satélite acá, terminado, me lo puedo meter en el bolsillo porque lo tengo que tener allá arriba. Y para ponerlo allá arriba necesito todo esto. O depender de la NASA, la ESA, el Roscosmos, alguna agencia espacial de otro país. Entonces, en la década del 60 se empezaron a desarrollar estos cohetitos que no son muy grandes los primeros, ven 3 metros, 4 metros. Ya el Castor era un lindo cohete de casi 8 metros, podía poner una carga a 200 kilómetros de altura, todavía sin capacidad de poner en órbita, pero sí vuelos suborbitales. Y de hecho, se mandaron animales. Las primeras experiencias que se hicieron de mandar animales en Sudamérica son de Argentina, El mono Juan. por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, se empezaron a desarrollar vectores. Ven que cada vez se van haciendo más grandes. Y cuando llegamos acá es cuando se complicó todo, con el Cóndor 2. No vamos a entrar en discusiones políticas, pero digamos que desde Estados Unidos dijeron, che, no nos gusta que ustedes tengan esto. Y bueno, desapareció el Cóndor 2. Después empezaron... Veníamos de Malvinas y el Cóndor 2 tenía capacidad para llevar una carga explosiva también a 1.000 kilómetros de distancia. Exactamente, sí. Aparte decían que a Chile también podíamos llegar a Chile. Chile estaba enojado. Entonces, la excusa esa era la excusa. La realidad es que no quieren tener competencia espacial porque es un negocio fenomenal poner satélites en órbita. Vos imaginate que yo tengo un cohete de esto, te digo, yo puedo poner tu satélite en órbita, ¿cuánto sale? Y vas a la NASA y te cobra 70 millones de dólares. Vas a otra, te cobra 50. Vas a Roscosmos, que los rusos siempre son más baratos, te sale 40. Bueno, vos lo pones 40. 39 millones de dólares. Inclusive podés poner 2, 3 satélites a la vez. Entonces, con un solo lanzamiento, capaz que haces 200 millones de dólares. Sería el dólar satélite. ¿Cómo? Sería el dólar satélite. Sí, más es lo único que nos falta, por Dios. Igual habrá un seguro, ¿no? Por si explota. ¿Qué hace con los satélites que se pierden? Hay seguros, pero volvés a cero. Lamentablemente, el seguro te cubre, pero el satélite no está más, hay que hacerlo otra vez. Entonces, hoy en día está esta preciosura que es el tronador. Se están haciendo las primeras experiencias del tronador. Es un gran cohete, tiene capacidad de poner satélites en órbita. Ya se están haciendo las primeras experiencias acá cerca, ¿cómo se llama? En Punta Indio,
se están haciendo el desarrollo. Ya se hicieron algunos lanzamientos cortos son 20 kilómetros de altura para ver funcionamiento general y anda muy bien. Y la idea es que para el 2030 va a estar completamente desarrollado para poner satélites en órbita. O sea que vamos a tener capacidad de poner satélites en órbita. Y acá tienen lo que ustedes comentaron, el mono Juan y el ratón Belisario. Que el ratón Belisario lo tomó el Planetario de La Plata para hacer su personaje como el que muestra las cuestiones del planetario, es el ratón Belisario. Ambos sobrevivieron, porque siempre lo que te preguntan es, ay, sufrieron mucho. Los dos sobrevivieron. De hecho, el monito estuvo viviendo 2 años más en el zoológico de Córdoba. Así que estas fueron las primeras experiencias en la década del 60. Estamos hablando de hace mucho tiempo. O sea, si todo hubiera continuado, ya tendríamos lanzadores en serio. Pero bueno. Escúchame, mejor que la perra laica, Sí, ¿no? exacto. El vuelo más o menos lo mismo, ¿no? ¿O Es que diferente? no, Laika estuvo en órbita. Laika estuvo Ah, pero sí hubo lanzamientos en Estados Unidos y en Rusia suborbitales y mandaban bichos. Pero Laika fue un animal que estuvo en órbita y murió cuando se le acabó el oxígeno. Así de sencillo. Ahí sí, viste, los rusos malos. Eso le dieron promoción porque los rusos eran malos, los norteamericanos eran buenos y siempre con esa pavada que en realidad son todos malos. Bueno, acá tenemos las líneas de satélites desarrolladas, como decía, por INVAP, que son los SAC, las líneas SAC A, B y C. Ven que, bueno, significa satélites de aplicaciones científicas, por eso se llaman SAC. El SAC A, como les decía, fue para práctica de equipo, o sea, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Esto funcionó, esto no funcionó. El SAC B se desarrolló con la práctica del anterior y fue especializado en física solar, tratar de ver imágenes del Sol, energía solar. Y el SAC C ya se lo apuntó para abajo para tratar de hacer observaciones de los océanos, ecosistemas y los océanos. Como siempre, los satélites es lo normal, empezás con uno pequeñito para ver cómo ahí después van creciendo. Y van a ver que los últimos satélites, fíjense que el SAC 68 kilos, no era nada del otro mundo como satélite, pero fíjense el Aquarius con los técnicos al lado, es monstruoso. Ya el SAC-D sería el cuarto. Fíjense que era obtener información climática, medición de salinidad. En general, los satélites que hemos lanzado hasta ahora tienen que ver con investigación oceánica o de superficies, incendios, cosas por el estilo. Pero fíjense el tamaño que tiene ese satélite. Y el SAOCOM pesa 3.000 kilos, es terrible satélite, es un radar. Fíjense, acá tienen esta estructura interna, es esta misma con un tipo al lado. Fíjense que es un fenomenal satélite que está todo cerrado y se abre la base y esa base es la que funciona como radar de apertura sintética. ¿Qué hace con eso? Revisa el terreno y se pueden levantar mapas de muy alta precisión del terreno. Yo no sé, discúlpame, Este, que no sé si lo explicaste antes. Yo veo a veces que ves, los satélites tienen muchas placas así color oro. sí, esto que está acá, por ejemplo, ves que tiene color. Sí, color oro. Sí, esto es más bien papel. Es un papel dorado que refleja muy bien la luz del sol, entonces por eso se los pone, se lo pone en todas partes y es muy livianito. Pero sí también hay partes doradas, de verdad. A ver si acá, bueno, porque acá tenés una estructura metálica, pero Mm. para la protección de las partes más delicadas del satélite se lo recubre con esas películas que el color dorado es lo mejor, de la misma manera que por ejemplo el telescopio espacial, el James Webb, es dorado, es por el Sí, motivo, porque refleja mejor la radiación hacia el espacio. no, está bien. Y acá, bueno, tenemos el Sabiamar, el SAC-E, que tiene para todo lo que es ambiental, mar y costas. Fíjense que son satélites de verdad grandes y todos son más o menos lo mismo. Paneles solares que se reprimen, se cierran sobre el cuerpo, que imagínense que hay que meterlo en un cohete.
Entonces no puede ser demasiado grande. Si uno lo necesita muy grande, tiene que desplegarse de alguna forma como para poder estar en el espacio. Y en el espacio, como no hay aire, no hay rozamiento, entonces esto ni siquiera tiene que ser muy firme, porque no va a recibir nada, no hay viento como para que moleste. Pero sí requiere toda la tecnología que vimos ya para los satélites. Y la serie ARSAT, que son los geosincrónicos, estos sí ya requieren, como les decía, la tecnología de estar en un espacio profundo. Son 3 en total, porque vos si pones 3 a 120 grados cada uno, cubrís toda la Tierra. Mm. Entonces, por eso en general son 3 los que hay. Se lanzó el ARSAT 1, el 2, y bueno, sí se los voy a decir. Fue un tema de Macri, lo suspendieron, el 3 en gobierno de Macri. Y ahora se está planificando para el 2023 que se lance, o sea, el año que viene que se lance el 3. No sabía si decirlo ¿no? Porque finalmente nos metemos en política que se va todo al demonio. Acá tiene el tronador, miren qué bonito que es. Fíjense, puede meter a 600 kilómetros de altura, o sea, superando ampliamente la Estación Espacial Internacional, una carga entre 500 y 750 kilos. 500 kilos es una barbaridad. Realmente es mucho para satélite. Y sin embargo, no es un cohete tremendamente grande. Fíjense que tiene 18, no tiene 20 metros. Que en general los otros cohetes, lo que utilizan SpaceX u otros, ponen unas cargas a veces similares a esta y son mucho más grandes. Es notable el pequeño tamaño que tiene. Así que en Punta Indio lo están desarrollando. Sí, Sí, exactamente. pero creo que después lo van a desplegar la base para estar en Puerto Belgrano por el tema de la órbita. Creo que va a estar ahí En general, al último. vieron que los satélites, el mismo Julio Verne, en el lanzamiento de la nave a la Luna y de todo eso, lo hizo desde Miami, o sea, donde está el centro Kennedy ahora. No es Mm, casual, porque en general, cuando vos despegas por la rotación de la Tierra, la composición va hacia el océano, va para allá, hacia el este. Entonces, salir hacia el este, si hay algún problema, no cae en el continente, sino que cae en el océano. Entonces, por claro, eso se trata de estar cerca del Ecuador, por ejemplo, las Guayanas, la famosa francesa. Agencia Espacial Europea, la Agencia Mm. Espacial Europea lanza los cohetes desde las Guayanas. ¿Por qué? Porque está cerca del Ecuador y hacia el este hay océano. Si lo lanzaran desde Francia, por ejemplo, sería un problema porque podría llegar a caer en Rusia. Entonces, por eso justamente se trata de buscar esos lugares. Y acá, cuando se hace el lanzamiento, se va a buscar un lugar que esté cerca de la costa este de Argentina, más que del otro lado. Más allá de que los primeros lanzamientos en la década del 60 y 70 eran en Chamical, en La Rioja. Mm. Eran vuelos suborbitales, no eran orbitales. Entonces no había problema de hacerlo inclusive en un lugar alejado para no tener demasiado problema, pero lo normal es que se pongan cerca de un lugar que tenga agua, océano, hacia el este. Es muy bonito el cohete. Espero que pronto que las cosas sigan como van. Y acá, bueno, yo le pasaba, acá estamos terminando, le pasaba esta parte de la charla a mi compañero, a Carlos, un amigo, que jugaba con los chicos, y ahora les voy a explicar, no sé si les voy a explicar porque lo van a querer hacer seguramente, y yo no tengo la herramienta, pero es como se hace una comunicación. O sea, yo les decía a la gente, bueno, miren acá cómo se hace una transmisión por satélite, cómo llega otra antena, qué se necesita, pero cómo se interpreta el mensaje. Entonces él agarraba acá con su PowerPoint y sus cosas, su video, y íbamos explicando cómo se hace para transmitir una imagen. Porque hay que decir una manera para transmitir la información. ¿Cómo yo le puedo indicar a alguien que está a 1000 kilómetros de acá, o una nave que saca una foto, cómo me manda esa foto? ¿Cómo hace para mandarme la foto? Entonces, yo no los voy a cansar con esto porque creo que la mayoría ya lo saben. Simplemente lo que hace es analizar punto por punto la imagen como si fuera una cuadrícula
como si fuera un CCD, si quieren, ya que hablamos de astronomía, como un sensor. Entonces me manda toda la información en columnas como si fuera una guerra naval. A1, A2, A3, B5, según cómo me lo voy indicando y voy diciendo unos o ceros. Estamos hablando de lo más sencillo. Mira, por ejemplo, A1 es un cero y con eso yo te puedo decir, con esa estructura vos vas marcando y les teníamos para los chicos una cuadrícula donde les íbamos dando los números para que fueran marcando, pintando y dibujando una imagen que este salame que estaba conmigo, que es re romántico, hizo un corazón. Entonces la gente termina haciendo un corazoncito. Pero bueno, a mí me revolvió un poquito el estómago esto, pero no importa. El tema es que entendían que simplemente transmitiendo unos y ceros puedo formar una imagen. Que por supuesto Código, se puede... código binario. ¿Cómo? Código binario. Exactamente, con el código binario puedo hacer eso e inclusive puedo por filtros mandar una secuencia de rojo, una secuencia que sea el verde y otra secuencia que sea el azul, RGB. Las junto y hago una imagen color. Entonces de esa manera uno puede reconstruir una imagen, que es lo que hace las Voyager cuando sacaron fotos de Júpiter, hacían eso. Mandaban fotos, vieron que las primeras eran blanco y negro. ¿Por qué? Porque las primeras transmisiones son las más sencillas, trataban de mandar lo que se pueda. Después, con tricromía, con filtros, se reconstruían, se hacían fotos con 3 filtros y se mandaban. 3 filtros y se mandaban. Por eso, en general, cuando la misión llegó, por ejemplo, la New Horizons, la que fue a Plutón, llegó en el 2015. Las primeras imágenes las mandó más o menos rápido. ¿Saben cuánto terminó de mandar información? Todavía sigue mandando información de las fotos. ¿Por qué? Porque la están tratando de mandar una tasa muy baja de bits, porque primero que la máquina no da para más, y segundo que es más fácil limpiar del ruido de fondo, porque hay mucho, imagínense que una señal que viene de 6, 7 mil millones de kilómetros o más, es muy difícil. Entonces va siendo una tasa de bit muy, muy baja y de nuevo duplicada. La manda una vez, la manda de nuevo. Entonces, si hubo una falla, se puede corregir. Si hubo una falla en la información porque le pegó justo un rayo cósmico cuando estaba haciendo la emisión de la transmisión y falló la transmisión, se puede corregir. Entonces, de esa manera uno puede obtener la imagen final y la reconstruye en tierra. Esto era lo que jugábamos con los chicos, con los docentes, que la idea de que lo hicieran con los chicos, de cómo reconstruir una imagen en base a una transmisión. Que está bueno para que lo entiendan, se divierten bastante con la tontería esta. Mm. Bueno, ¿dudas? Igual creo que lo que les dije ya sabían el 99%, pero A mí me surgió una duda ahí, Uy, no, pero no. con respecto no, con respecto a la propulsión del satélite, digamos, el movimiento que lo hace tiene motores, digamos, que generan el El movimiento satélite del cuando está en satélite, o se órbita. mueve, exacto, en la órbita, o se mueve por alguna otra razón. Hay dos maneras de hacerlo. Obviamente, para ponerlo en órbita necesitas un cohete y en este momento los cohetes, sorprendentemente la otra vez, no me acuerdo quién preguntó, que comentó, está arriba el 99% de eficiencia. Arriba de eso, es notable. Yo pensé que no se iba a poder conseguir eso, pero sí, se ha conseguido que tenga una eficiencia tan grande. O sea que todo lo que sale por abajo se usa en impulso, nada más. El 99 y pico por ciento se usa para impulsar. Cuando ya está arriba, hay dos tipos de movimiento. Uno es por motores. Sean pequeños motores de hidracina, por ejemplo, que es un elemento que se puede utilizar para impulsar, aunque es muy tóxico, el único problema. Entonces, lo que hace es libera hidracina y tiene motorcitos que están en los 3 sectores, entonces prenden y lo hace girar. Y luego, cuando llega donde queda, hay que prender para el otro lado para que frene, porque si no sigue girando. No es que acelerás, como en el espacio no hay rozamiento, si vos querés ir para allá, acelerás y cuando llegaste tenés que frenar. Entonces tiene que tener motores antagónicos siempre
como para poder hacer la posición. Y la otra forma es por giróscopos. Se hace girar un giróscopo por un lado, entonces el satélite tiende a girar para el otro. Entonces de esa manera se puede llegar, pero es mucho más, es para movimientos muy, muy finos esto. Cuando tenés un satélite, por ejemplo, como el telescopio espacial o el Kepler, que era otro telescopio espacial, que necesitas movimientos ultra finos de corrección, se usan motores giroscópicos. Pero esa es más o menos la forma. Les comento algo que yo no sabía, me enteré la otra vez, que la hidracina yo sabía que era tóxica, pero no sabía que era tan tóxica. Y cuando cae un satélite, más vale no acercarse, porque puede tener motores de hidracina. Y me contaban un caso, no sé si fue en Brasil o dónde, que encontraron un satélite y dijeron, uy, mirá qué lindo, lo cargaban en el auto y cuando llegaron estaban todos muertos porque se intoxicaron con hidracina y no tiene olor. Qué horror. No es a base de querosenes entonces, ¿no? Porque hay uno, el tronador creo que es a base de querosén, sale el propulsor. No utilizan oxígeno líquido y hidrógeno líquido como los otros. Creo que utiliza queroseno, oxígeno líquido, algo así. El oxígeno líquido en general es una parte importante. Los cohetes normalmente en Estados Unidos al menos utilizan oxígeno líquido e hidrógeno porque es la que va la máxima impulsión, o sea, te impulsa lo más posible. Químicamente es así, tiene la mayor reacción posible química y además el resultado final es agua. Entonces, Claro, cero toxicidad. Entonces, por eso muchos utilizan el hidrógeno. El otro día estaba viendo un programa muy, muy bueno que dieron en Canal Encuentro, me parece que fue, que era de afuera, que contaba todo el desarrollo de la historia espacial, incluyendo la competencia de Rusia con Estados Unidos y Korolev, creo que se llamaba el técnico principal, el genio que desarrollaba los cohetes y que se terminó enfermando y creo que parte por eso perdieron la carrera espacial los rusos. Y muy, muy interesante, si pueden, búsquenla para verla. Y mostraban el experimento de hacer explotar pólvora, elementos intermedios, por ejemplo, como queroseno con oxígeno y oxígeno e hidrógeno. Y le ponían un tacho encima y los hacían volar. Y entonces un tacho subía 1 metro, el otro subía 5 metros y el del hidrógeno se iba 20 metros para arriba, porque es el que más pasa directamente a impulso la energía. Los otros, como son reacciones más complejas, hacen muchas moléculas diferentes y eso dispersa la energía. En cambio, el hidrógeno y el oxígeno crea agua nada más. Entonces es mucho más potente la energía cuando es hidrógeno y oxígeno nada más. sí, creo que la clave es el oxígeno, porque el oxígeno lo que hace es el acelerante de la combustión, ¿viste? Exacto. Y Es otra lo que cosa, da el power, digamos. y otra cosa que no es muy conocida es que el cohete no dispara porque el motor está prendido. El motor está prendido y tiene tornillos que lo sostienen. No Mm. sale, no está apoyado nada más y sale. Tiene tornillos explosivos que lo sostienen. ¿Por qué? Porque necesitan potencia para subir. Cuando recién está acelerando el motor, no tiene potencia, entonces lo termina tirando. Lo que necesitan es que lo sostenga, que vaya con mucha potencia y después vuelan los tornillos y sale. O sea que la aceleración inicial es brutal. Interesante, sí, sí. No es Y la más lindo, no alta. creo que sea muy agradable para los astronautas el pasar por esa experiencia. De Por hecho, eso el entrenamiento es que lo hacen girar a alta velocidad G, altas lo que pasa es presiones, ¿no? Como, que como los pilotos de exactamente, combate, igual, lo mismo. es que es peor. Es peor porque a veces tienen que estar, hay algunos, la Apolo decían que llegaba a 7, 8G. O Sí, sea, con esos trajes especiales. no es muy cómodo que digamos tener, ponele vos pesás 80 kilos, 8 por 8 600 kilos estás pesando, es como que estás ahí nomás de desmayarte. En Sí, cambio te el desmayás. transbordador decían que era un paseo porque tenía 4G, 3, 4G.